Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase 8 de estructura de datos. En esta ocasión hablaremos acerca de los bucles o las estructuras repetitivas en Java. Pero antes de entrar en ese tema, entonces vamos a resolver el último ejercicio que hemos dejado pendiente. Bueno, el ejercicio número 30 nos plantea que un alumno desea saber si aprueba o no la materia de estructura de datos. Dicha calificación se compone de los siguientes puntajes. Trabajo de investigación, 10 puntos. Evaluación parcial ordinaria, 23 puntos. Evaluación final ordinaria, 55 puntos. Asistencia en clase, 12 puntos. El alumno aprueba si el puntaje total es mayor o igual a 60. Bueno, este es entonces el planteamiento que nos deja. Lo primero que tenemos que saber es que debemos solicitar al usuario que cargue, por ejemplo, aquí el puntaje correspondiente al trabajo de investigación, que no debe ser mayor a 10, ¿sí? Eso también podemos controlar o validarlo. Entonces, también nos pide evaluación parcial ordinaria de 23 puntos, o sea que no tiene que ser mayor a 23 puntos. Lo mismo ocurre con la evaluación final ordinaria y con la asistencia en clase. Vamos a ver entonces cómo podemos nosotros resolver este problema. Primeramente voy a hacerlo sin las validaciones correspondientes. Solamente voy a diseñar una solución que me permita hallar una respuesta o un resultado a este inconveniente que yo estoy teniendo a la hora de calcular los puntajes. Bueno, entonces voy a dar continuidad al proyecto condicionales parte 2 y donde dice paquete de fuentes, entonces voy a encontrar allí un paquete y dentro de ese tengo todas mis clases que yo estuve desarrollando. Entonces aquí tengo el ejercicio 29 que fue el último que hemos hecho. Ahora entonces vamos a crear un nuevo archivo de Java Main Class y vamos a llamarle ejercicio 30, ¿sí? Le damos terminar y aquí ya tenemos entonces creado nuestra clase principal y solamente debemos entonces solicitar que se ingresen los puntajes. Vamos a ver, entonces lo primero que nos pide es trabajo de investigación. Entonces vamos a crear un objeto que nos va a permitir cargar esa calificación. Entonces scanner, vamos a escribir scanner y vamos a crear un objeto llamado teclado y eso va a ser igual a new scanner y aquí ponemos system.in. ¿Está bien? Bueno, entonces ahí ya tenemos el objeto que nos va a permitir capturar valores del teclado. También recuerden que tienen que hacer el import correspondiente a esa clase. Si es que no tiene el import, entonces nos va a dar un error. Muy bien. Cuiden también de escribir correctamente el nombre de la clase. Si nos equivocamos, si por ejemplo no ponemos una N, entonces aunque hagamos el import, obviamente no nos va a reconocer la clase porque no es así exactamente como se llama. Entonces scanner con 2N tenemos que poner. También hay que respetar las mayúsculas y minúsculas. Exactamente como se ve allí hay que escribirla. Muy bien, entonces ahora vamos a poner una frase, un mensaje, ingrese el puntaje de trabajo práctico. ¿Sí? Muy bien. 2 puntos, espacio y ahí está. Ahora necesitamos primeramente definir las variables en las cuales vamos a almacenar esos valores. Entonces, trabajo práctico, vamos a almacenar aquí, trabajo práctico. Muy bien. El trabajo práctico inicialmente va a ser igual a 0. Entonces vamos a hacer que esta variable tenga en un principio el valor 0. También necesitamos crear una variable que contenga los demás puntajes. Entonces ya tenemos para trabajo práctico. Ahora, evaluación parcial, evaluación final, asistencia en clase. Muy bien. Entonces ahí vamos a poner evaluación parcial igual a 0, luego int evaluación final igual a 0
Y lo mismo para la asistencia. Muy bien. Entonces, asistencia en un principio es igual a 0. Ya tenemos allí todas las variables, entonces lo que faltaría es nada más que el total, ¿sí? El total también podemos hacer que sea igual a 0 al principio. Muy bien. Ya tenemos las variables que necesitamos. Si necesitamos otra variable, entonces podemos crearla después. Muy bien, entonces ya está ahí el mensaje y ahora vamos a almacenar o capturar lo que el usuario ingrese por el teclado. Entonces ponemos teclado.nextInt y con eso vamos a capturar el valor que cargue el usuario. Este valor recuperado mediante nextInt hay que guardarlo en algún lugar. Vamos a guardarlo entonces en la variable trabajo práctico. Muy bien, así es como hacemos. Entonces lo que hemos capturado vamos a guardarlo en la variable trabajo práctico. Muy bien. Ahora vamos a necesitar otro mensaje que nos diga ingrese el puntaje de la evaluación parcial. Lo voy a poner así. Muy bien. Lo mismo hacemos con la evaluación parcial. Evaluación parcial, esa variable va a ser igual a teclado.nextInt. Muy bien, ahora vamos a poner otro mensaje que diga ingrese el puntaje de la evaluación final. Muy bien. Espacio y allí vamos a poner evaluación final va a ser igual a teclado.nextInt. Muy bien. Y por último vamos a solicitar que ingrese el puntaje de la asistencia. Muy bien. El puntaje de la asistencia. Entonces, asistencia va a ser igual a teclado.nextInt también. Muy bien. Una vez que hemos capturado todos los puntajes, ¿cómo sabemos o cómo hacemos para calcular el total? Para calcular el total, obviamente hay que sumar todos los puntajes. Por ejemplo, hay que sumar trabajo práctico más evaluación parcial, la evaluación final y también el puntaje correspondiente a la asistencia. Muy bien. Entonces con eso vamos a calcular el total. Analicemos ahora lo que nos pide el problema. Nosotros lo que queremos solucionar es que un alumno desea saber si aprueba o no la materia de estructura de datos. El alumno aprueba si el puntaje total es mayor o igual a 60. Entonces tenemos que saber eso. ¿Cómo podemos nosotros hacer que el sistema funcione automáticamente o nos muestre un mensaje automáticamente de acuerdo a los puntajes que nosotros le carguemos? Eso lo podemos lograr mediante el uso de una condicional. Por ejemplo, vamos a poner aquí, si el total es mayor o igual a 60, entonces, ¿qué significa eso? Significa que el alumno ha aprobado. Entonces, el alumno, o podemos poner aquí, felicitaciones, aprobaste. Pero ¿qué pasa si el puntaje total no es mayor o igual a 60? ¿Qué pasa si esto es falso? Por ejemplo, si tengo en total 70 puntos, voy a tener que 70 es mayor o igual a 60. La respuesta es verdadero, entonces se va a ejecutar este pedazo de código. ¿Qué pasa si tengo un puntaje de 59 puntos? Si el total de puntos entonces es 59, entonces lo que voy a tener es 59 mayor o igual a 60, falso, ¿verdad? Entonces lo que se va a ejecutar es este pedazo de código. En caso que esta condición sea verdadera,
como ya hemos visto, se va a ejecutar este pedazo de código. Si esta condición resulta ser falsa, entonces va a ejecutarse lo que está aquí, en este pedazo de código. Y si el puntaje no es mayor a 60, si esto es falso, entonces voy a mostrar un mensaje que diga: lo siento, no aprobaste. Muy bien, entonces básicamente es eso lo que nos pide el programa. Muy bien, vamos a ejecutar esto. Y vamos a cargar, por ejemplo, en el trabajo práctico podemos cargar 10. En la evaluación parcial podemos cargar 20. En la evaluación final podemos cargar 30. Y en la asistencia de vuelta vamos a cargar 10. Bueno, entonces, ¿cuánto sería? 10 más 20 más 30 más 10. Ahí tenemos 30, 60, 70. Bueno, con 70 puntos, entonces el alumno debe aprobar. Entonces vamos a darle Enter y nos dice: felicitaciones, aprobaste. Ya que 70, como hemos visto aquí, 70 es mayor o igual a 60. Y la respuesta es que es mayor, que es verdadero. Entonces esta condición se cumple. La condición es verdadera y se muestra este mensaje. Vamos a ver, por ejemplo, con un puntaje que sea menor a 60. Vamos a cargar aquí trabajo práctico 10, evaluación parcial 10, final 10 y asistencia 10. Ahí tenemos en total 40 puntos. Entonces, con 40 puntos vemos que nos muestra: lo siento, no aprobaste. Y funciona entonces de forma correcta, ya que 40 mayor o igual a 60, el resultado de esta expresión o de esta condición es falso, ¿sí? 40 no es mayor o igual a 60, entonces es falso. Y ponemos entonces aquí el mensaje correspondiente. Entonces, con esto básicamente estaríamos solucionando este problema. Pero fíjense lo que ocurre, por ejemplo, cuando ingreso un número mayor. Por ejemplo, puedo poner 60. Nada me impide poner 60 en el trabajo práctico, ¿sí? Y también puedo poner aquí, puedo poner otro valor. Puedo poner 0 o puedo poner valores negativos, menos 5. Puedo poner aquí un valor mucho mayor, por ejemplo, 120. Y aquí en la asistencia puedo poner 60. Entonces me dice: felicitaciones, aprobaste, pero obviamente el puntaje total es mucho mayor al puntaje máximo, que era 100. Entonces debo utilizar una validación. Por ejemplo, si yo cargo un trabajo de investigación que sea mayor a 60, entonces me debe de lanzar un mensaje que me diga que no puede ser, o que vuelva a intentarlo, que vuelva a cargar lo que sería el trabajo de investigación, ya que no puede ser mayor a 10. Entonces, si yo cargo 20 en el trabajo de investigación, eso está mal, ¿sí? Entonces, los valores que yo voy a cargar tengo que limitarlos. Eso solamente lo puedo hacer de una forma eficiente, por ejemplo, usando lo que llamamos estructuras repetitivas, ¿sí? Las estructuras repetitivas tienen distintos usos y en este caso podríamos también utilizarla para validar, por ejemplo, valores que estemos introduciendo por el teclado desde una consola, ¿sí? Entonces, no nos va a permitir avanzar hasta que carguemos un valor correcto. En forma básica podríamos hacer hasta una validación, por ejemplo, poniendo aquí: si el trabajo práctico es mayor a 10, entonces debo mostrar aquí un mensaje, ¿sí? Tengo que decirle al usuario que el valor ingresado, o puedo poner: el puntaje no puede ser mayor a 10, ¿sí? Entonces eso sería una validación.
Y podría yo utilizar if para validar esto. Entonces, pero sería muy trabajoso, ¿sí? Vamos a hacer la prueba. Por ejemplo, yo voy a cargar un valor, por ejemplo, puedo cargar 9, y eso es correcto. Entonces, si yo cargo 9, va a venir acá en el if y va a preguntar, ¿9 es mayor a 10? No, ¿verdad? Es falso. Entonces, va a venir aquí y no va a entrar, no va a entrar en esto y no se va a mostrar aquí el mensaje. Pero si yo cargara un valor mayor a 10, por ejemplo 11, ¿11 es mayor a 10? Sí, verdadero. Entonces va a mostrar este mensaje. Vamos a hacer la prueba. Si yo cargo 9, no pasa nada. Se ejecuta el siguiente código, el siguiente, y así hasta terminar. Pero si yo cargo, por ejemplo, 11, entonces allí me muestra el mensaje. El puntaje no puede ser mayor a 10. Con eso, entonces yo estaría validando esa parte. Pero vemos que me muestra el mensaje, pero inmediatamente me pide que cargue la evaluación parcial. Por ejemplo, utilizando estructuras repetitivas, podría obligar al usuario que toda vez que sea mayor me muestre este mensaje. Entonces, siempre va a mostrar este mensaje y no me va a dejar ingresar el siguiente valor si es que no cargo un número que sea o que esté entre 0 y 10, ¿sí? Ya que también puedo cargar números negativos y eso también sería un error de la validación, ¿sí? Menos 1 y me deja pasar. Entonces también debería yo validar si el número es menor. Y para hacer eso, entonces debería hacer uso también de otro if y poner aquí si el trabajo práctico es menor a 0, si es negativo, entonces debería mostrar también un mensaje que diga que el puntaje no puede ser negativo, por ejemplo, ¿sí? Con eso estoy validando el caso en el que se cargue, por ejemplo, un número negativo como puntaje de trabajo práctico. En este caso, si yo cargo menos 9, me muestra el mensaje que el puntaje no puede ser negativo, pero igual me permite pasar al siguiente valor. Entonces, es una validación que está incompleta. Puedo, para cortar la ejecución del programa, podría utilizar el comando return, que me permite cortar la ejecución o parar la ejecución del programa. Entonces, en este caso, si es que se carga un número que no sea válido, por ejemplo, en el trabajo práctico que sea negativo, entonces se va a cortar la ejecución del sistema o del programa. Lo mismo si es que se carga un número en el trabajo práctico que sea mayor al puntaje máximo, que es 10. Entonces con eso yo estaría validando, y si cargo un número negativo se estaría mostrando el mensaje y inmediatamente después se detendría la ejecución del programa, y eso lo que haría es cerrar el programa y obligarle al usuario a que vuelva a ejecutar y que cargue un valor correcto. Por ejemplo, si cargo 15 también se detendría, ya que el puntaje no puede ser mayor a 10, y eso es lo que hemos puesto aquí. Si entra entonces en esta condicional, si entra aquí, si es verdadero, si es mayor a 10, entonces se va a cortar la ejecución del programa. Si ejecuto y cargo un valor válido, por ejemplo 5, me permite allí continuar con la carga, por ejemplo, de la evaluación parcial. Con eso estaría haciendo una validación utilizando condicionales o if. La desventaja de utilizar ese tipo de validación es que si cargo un valor que no corresponde, entonces va a obligar al usuario a volver a ejecutar el programa si es que se equivoca en uno de los pasos. Podemos hacer la misma validación, podemos hacer una copiar y pegar para validar, por ejemplo, lo que sería la evaluación parcial, ¿sí? Entonces debería escribir aquí evaluación parcial. Si es menor a 10, entonces el puntaje no puede ser negativo. Y si la evaluación parcial es mayor o igual a 23,
Bueno, en realidad tendría que ser mayor a 23, ¿sí? Si es mayor a 23, entonces aquí también debería ser mayor a 10, ya que si carga 10 está bien, ese es el puntaje máximo, ¿verdad? Entonces, eso es un valor permitido todavía. Pero si es mayor a 10, entonces ahí ya hay un problema. Bueno, en realidad tendría que ser así. Y si es mayor a 23, entonces me va a mostrar que el puntaje no puede ser mayor a 23. Muy bien. Y lo mismo haría entonces con la evaluación final y con el puntaje de la asistencia. Y como ven, se vuelve algo un poco difícil de mantener, ¿sí? Ya que se alarga bastante. Entonces, evaluación final. Aquí me falta una F mayúscula. Evaluación final, el puntaje no puede ser negativo. Y también la evaluación final no puede ser mayor a ver, el puntaje máximo era 55 puntos. Entonces, aquí tengo que poner también que si es mayor a 55, me tiene que mostrar que el puntaje no puede ser mayor a 55. Muy bien, y por último, entonces tendría que hacer la validación para el puntaje o para la asistencia, ¿sí? La asistencia, entonces, no puede ser menor a 0 y tampoco puede ser mayor a 12. Entonces, 12 es el valor máximo. Si la asistencia es mayor, entonces me tiene que mostrar que el puntaje no puede ser mayor a 12. Muy bien. Voy a darle formato para que se acomode todo en su lugar. Y con eso tendría entonces de forma básica lo que sería una validación utilizando if, ¿sí? Como ven, como les digo, es bastante largo y difícil de mantener. Bueno, si yo cargo aquí 10, está bien. Si en la evaluación parcial cargo 23, es el máximo, está bien. Si en la evaluación final cargo 55, es un valor aceptable. Ven cómo me va dejando pasar las distintas validaciones. Y si yo cargo la asistencia, por ejemplo, cargo 15, es un valor incorrecto, entonces me va a mostrar que el puntaje no puede ser mayor a 12 y va a terminar la ejecución, ¿sí? Solo porque me equivoqué en el último, no me hace el cálculo que yo quiero. Entonces debería iniciar y volver a cargar 10, 23, 55 y, por ejemplo, 12. Con eso, recién ahí funciona nuevamente. Entonces hago perder tiempo al usuario y hago que el programa se cierre y se reinicie si es que ocurre algún error en la carga. Entonces es una forma un poco ineficiente de hacer esta validación para este caso. Entonces, para poder hacer una correcta validación debería hacer uso de las estructuras repetitivas. Pero antes de hacer uso de las estructuras repetitivas, tenemos que saber cuál es su funcionamiento y a qué se refieren. Entonces, a partir de ahora vamos a adentrarnos en lo que son las estructuras repetitivas. Bueno, las estructuras repetitivas, también conocidos como bucles o también conocidos como ciclos en programación, entonces es una secuencia que ejecuta repetidas veces una instrucción o un pedazo de código hasta que la condición asignada a dicho bucle sea falsa o deje de cumplirse, ¿verdad? Entonces, cuando la condición es falsa, se corta ese bucle, ¿está bien? Entonces, mientras la condición sea verdadera, entonces voy a seguir ejecutando una y otra vez el mismo código. Entonces, cuando llegue a ser falso, como se muestra aquí en la imagen, entonces se termina esa repetición de código y pasa al siguiente proceso o al siguiente código. Bueno, entonces en esta clase vamos a ver los tres tipos de estructuras repetitivas más utilizadas en los lenguajes de programación y también en Java. Bueno, en Java tenemos, por ejemplo, la estructura repetitiva while, ¿sí? O while, que se conoce como estructura mientras, donde voy a tener una serie de instrucciones
tengo una condición, ¿sí? Si esta condición es verdadera, entonces voy a ejecutar un proceso y vuelvo a evaluar después la condición. Si esta condición sigue siendo verdadera, vuelvo a ejecutar el proceso y así hasta que la condición sea falso, y es allí donde deja de repetirse o deja de iterar, como se conoce normalmente a cada ejecución. Entonces se conoce como iteración o como ciclo, y cuando la condición es falsa, entonces deja de ejecutarse ese código y pasa al siguiente proceso, ¿sí? Bueno, también podemos hacer uso del do while, en donde también es una estructura repetitiva, se conoce como hacer mientras, en donde tengo un proceso al principio del bucle y al final evalúo la condición. Si la condición es verdadera, entonces vuelvo a ejecutar el proceso y vuelvo a preguntar al final. Entonces, en la estructura do while o hacer mientras, sí o sí se ejecuta al menos una vez el proceso, o sea que al menos una vez entra en el bucle y después en la siguiente vuelta, ya si la condición es verdadera o falsa, entonces se repite o pasa al siguiente proceso. Luego tengo otra estructura repetitiva, en este caso la estructura repetitiva for o hacer hasta, en donde yo ya tengo definido la cantidad de veces que voy a repetir el código. Por eso indico en una variable, por ejemplo, una variable i que tiene el valor 1 y tengo una condición que me dice que se va a ejecutar el código hasta que i sea mayor a 10. Entonces, de 1 al 10, 10 veces se va a hacer, y el incremento me permite también controlar la cantidad de veces. Muy bien, entonces tengo también la estructura for. Muy bien, entonces estas tres estructuras son las que estaremos estudiando y veremos cómo funciona cada una de ellas. El primer bucle o estructura repetitiva que estaremos estudiando es el bucle while. El bucle while o la estructura repetitiva while, también conocido como mientras, como hemos visto, entonces lo primero que hace es evaluar la condición, y si esa condición es verdadera, ejecuta la primera iteración o el primer código, ¿sí? El primer bucle se ejecuta. Al final de ese bucle se vuelve a evaluar la condición y se vuelve a ejecutar si la condición resulta verdadera. De esa forma hasta que la condición sea falsa, como ya hemos visto. Entonces, así es como se escribe en el código Java. Entonces, parecido a lo que sería un if, ¿sí? En vez de if, entonces tenemos la palabra while y tenemos una condición, el inicio del bucle que se representa con una llave y el final del bucle que se representa por otra llave. Al finalizar el bucle, entonces lo que hace es vuelve a ejecutar o a preguntar, en este caso vuelve a evaluar la condición, y si esta condición es verdadera, entonces vuelve a entrar en el bucle, vuelve a ejecutar todo y al final hace de vuelta la pregunta. Si esta pregunta resulta ser falso, entonces recién allí es donde se corta lo que sería el bucle. ¿Está bien? Bueno, es así como funciona entonces el bucle while. A diferencia del bucle do while, en donde primeramente se ejecuta el proceso o el pedazo de código que ponemos allí, y al final recién allí se hace la evaluación de la condición. Entonces, en ese caso tenemos la palabra do, que significa hacer, tenemos el inicio del bloque y el final del bloque. Al finalizar el bloque recién es donde se evalúa la condición y se pone entonces aquí un punto y coma. Entonces, por esa razón, sí o sí, como vemos aquí, se ejecuta al menos una vez el proceso, ¿sí? Ya que después de ejecutar el primer bucle o la primera iteración, después de eso recién vuelve a evaluar la primera vez la condición. ¿Está bien? La primera vez que se evalúa es después de ejecutarse por primera vez el bucle. Bueno. Y después tenemos lo que sería el bucle for, en donde tenemos una inicialización, lo que sería esta parte, ¿sí? Se inicializa una variable
el contador, como vamos a ver más adelante, y el contador se inicializa en 1 y va aquí la condición, y el incremento lo tenemos entonces por aquí. Bueno, para poder entender esto con mayor profundidad, será necesario hacer unos ejercicios que he estado preparando para ustedes. Entonces, vamos a ver cómo podemos implementar los bucles en el ejercicio 31, donde nos pide imprimir o mostrar en la pantalla 10 veces la frase Paraguay campeón. ¿Cómo haríamos esto sin utilizar bucles? Bueno, vamos a ir para ello a nuestro NetBeans y vamos a crear aquí un nuevo proyecto. Entonces, archivo, proyecto nuevo del tipo Java, Java Application, le damos siguiente y aquí ponemos el nombre para nuestro proyecto. El nombre del proyecto va a ser bucles parte 1, ¿sí? Y vamos a darle terminar. Muy bien. Cerramos esto y creamos una clase llamada ejercicio 31. Muy bien, le damos terminar y aquí entonces podemos borrar esto y como nos pide aquí imprimir 10 veces la frase Paraguay campeón. Bueno, para eso vamos a poner el código para mostrar en pantalla o para imprimir en la pantalla un mensaje. Vamos a poner Paraguay campeón. Ejecutamos esto, entonces el resultado sería este mensaje en la pantalla. Muy bien. Paraguay campeón. Esto lo hemos hecho una vez. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Vamos a hacer copiar, pegar y ahí lo estamos mostrando 2 veces, ¿sí? 2 veces hemos impreso o imprimido la frase Paraguay campeón. Muy bien. Ahí está otra frase 3 veces y tenemos 3 veces la frase Paraguay campeón. Y así, podemos inclusive ir enumerando, poner por ejemplo 1, aquí 2, 3, para ir contando, ¿sí? Para ir viendo cuántas veces. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces. Entonces tenemos que mostrar la frase Paraguay campeón. Así es como lo haríamos. Repetiríamos el mismo código 10 veces, ¿sí? Muy bien, 10 veces. Entonces ahí tenemos la frase Paraguay campeón. Y estaría satisfaciendo a lo que es nuestro enunciado que pide imprimir 10 veces. Y estaría muy bien y correcto, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Como vemos, es el mismo código, pero vamos ejecutándolo 10 veces. Es el mismo código. Si quisiéramos mostrar esto 100 veces, entonces ahí sí ya se complica un poco, ¿verdad? Tenemos que hacerlo 100 veces y va a llevar su tiempo hacerlo. ¿Qué pasa si queremos hacer ese mismo procedimiento pero 1000 veces? O 1.000.000 de veces o 10 millones de veces. Tendríamos que escribir 10 millones de códigos o 10 millones de líneas solamente para ejecutar el mismo código. Entonces, para solucionar este tipo de problemas es que se inventaron las estructuras repetitivas. Entonces, con las estructuras repetitivas, cualquiera sea ellas, vamos a hacerlo primero con while. Entonces voy a poner aquí un comentario. El comentario, como ya sabemos, es algo que yo pongo para recordar de qué se trata o para explicar el código, ¿sí? Eso no se tiene en cuenta a la hora de ejecutar el programa. Entonces, utilización, aquí voy a poner utilización del bucle while, ¿sí? Entonces, vamos a usar primeramente el bucle while para resolver este problema, ¿sí? Muy bien, entonces escribimos, como vimos en la sintaxis, tenemos que escribir primeramente while y poner la condición, ¿sí? Y abrir y cerrar nuestra llave. Dentro de la llave debe ir el trozo de código que queremos que se ejecute o que se repita una cierta cantidad de veces. Bueno, en este caso, lo que yo quiero mostrar es esta frase, ¿sí? Paraguay, campeón. Lo quiero hacer 10 veces. Entonces, en ese caso, tengo que definir
Una variable normalmente llamada contador, ¿sí? El contador es lo que me va a permitir o me va a hacer ejecutar el bucle una cierta cantidad de veces. Por ejemplo, el contador normalmente suele iniciar ya sea en 0 o en 1, ¿sí? Vamos a inicializar, en este caso, vamos a inicializarlo en 1 y a ver qué ocurre. Muy bien. Entonces, aquí tiene que ser contador en vez de cantador. Contador igual a 1. Bueno, recuerden que necesito poner una condición, ¿sí? Entonces, mientras el contador sea menor a, en este caso, son 10 veces que quiero ejecutar el mismo código, entonces voy a poner 10, ¿sí? Mientras el contador sea menor a 10, yo voy a ejecutar este pedazo de código, ¿sí? Este código yo voy a borrarlo, ya que no lo voy a utilizar. Solamente voy a poner una vez ese código y voy a tratar de ejecutarlo la cantidad de veces que yo quiera. En este caso son 10 veces, ¿sí? Vamos a ver qué ocurre en este caso. Cuando yo ejecuto esto, miren lo que ocurre. Como vemos aquí, se va mostrando muchísimas veces, ¿sí? Esto en un parpadeo se va mostrando Paraguay campeón, Paraguay campeón. Obviamente se está mostrando más de 10 veces. A esto le llamamos un bucle sin fin, o sea que un bucle que se ejecuta indefinidamente. Esto puedo dejarlo prendido por años y se va a seguir ejecutando el mismo programa, ¿sí? Muchas veces cuando los programas a veces se cuelgan, el famoso cuelgue, es porque muchas veces entra en un bucle que no tiene fin, ¿sí? Y esto va ejecutándose indefinidamente, como hemos dicho, ¿sí? Bueno, en este caso, para poder detener esta aplicación, entonces puedo hacer clic aquí en el botón de stop para detener esa ejecución. Como vemos, se ha ejecutado miles de veces, ¿sí? En un corto periodo de tiempo, dependiendo de la velocidad del procesador, entonces se va a ejecutar. Tenemos miles de veces Paraguay campeón, ¿sí? Bueno, esto ocurrió ya que, fíjense lo que estamos haciendo. Contador es igual a 1, ¿sí? Viene aquí y hace la evaluación de la condición. 1 es menor a 10, pues sí, ¿verdad? Es verdadero. Entonces entra en el bucle y se muestra una vez el mensaje Paraguay campeón. Al venir aquí se vuelve arriba y evalúa nuevamente la condición. ¿El contador cuánto vale? Vale 1. Entonces, 1 es menor a 10, pues sí, ¿sí? Y vuelve a ejecutar. Y así, ¿verdad? Entonces, nunca el contador o nunca esta condición va a ser falso. Siempre el contador va a ser menor a 10, ya que el contador ha iniciado en 1, ¿sí? Para poder entender mejor el funcionamiento de una estructura repetitiva while, yo necesito hacer lo que se conoce como prueba de escritorio, ¿sí? Para hacer la prueba de escritorio, por ejemplo, en mi caso, mejor abro un archivo de Excel para que ustedes lo puedan ver. En una prueba de escritorio normalmente tengo dos partes, ¿sí? Una parte correspondiente a las variables y otra parte correspondiente a la salida, que sería en este caso el monitor, ¿sí? Monitor. En mi monitor, entonces, voy a tener allí la salida. Muy bien. Por un lado tengo las variables, como hemos dicho. Muy bien. Voy a hacer una línea divisoria para que se pueda entender mejor. Muy bien. Por un lado tengo aquí las variables, ¿sí? Las variables y sus correspondientes valores. Y por otro lado tengo la salida de la computadora, que sería el monitor. Bueno, la variable, ¿dónde se almacena? Se almacena en la memoria RAM. En la memoria RAM yo voy creando espacios cuando yo defino las variables. Por ejemplo, si yo sigo la ejecución de mi programa, bueno, la ejecución de mi programa comienza aquí en el método main y lo primero que hace es declarar una variable de tipo int que tenga el valor 1 y que se llame contador. Bueno, entonces voy a tener una variable contador en la memoria RAM de la computadora y allí se va a guardar
el valor 1, ¿sí? Bueno, al guardarse el valor 1, eso es lo que ocurre aquí, luego pasa aquí en esta parte. Aquí es donde se recupera el valor que tenía esa variable. En este caso, contador. Contador menor a 10 nos dice, ¿verdad? Pero, ¿cuánto vale la variable contador? Vale 1. Entonces, en vez de tener aquí contador, en realidad lo que tengo es un 1. Y se hace la evaluación. 1 es menor a 10 y esto tengo que decir si es sí o no, o si es verdadero o si es falso. 1 es menor a 10, es verdadero, ¿sí? Sí, es verdadero. Entonces, lo que va a ocurrir es que va a entrar aquí y va a mostrar esta frase, Paraguay campeón, sin las comillas en la pantalla. Entonces, lo primero que va a hacer es eso, ¿sí? Paraguay campeón, se va a mostrar. Luego va a venir hasta aquí y va a volver a preguntar, ¿sí? Aquí teníamos contador, ¿sí? Bueno, entonces, contador menor a 10. Pero ¿cuánto vale contador? Sigue valiendo 1. Entonces va a decir, 1 es menor a 10. Sí, verdadero. Entonces va a volver a imprimir la frase Paraguay campeón. Y así indefinidamente, ¿sí? Nunca está cambiando el valor del contador y entonces se va a ejecutar indefinidamente. Paraguay campeón, así. Va a mostrar diferentes o infinidad de veces. Muy bien, pero ¿qué pasa cuando el valor de la variable contador, cambia? ¿Qué pasa? Por ejemplo, puedo incrementar eso. Contador, puedo hacer que sea igual a contador más 1. Con este código lo que yo estoy haciendo es, le estoy sumando el número 1 al contador, ¿sí? El contador, ¿cuánto valía originalmente? Valía 1. Entonces, 1 más 1, ¿cuánto es? Es 2. Ahora, ese resultado se va a guardar otra vez dentro de la misma variable, pero va a hacer eso que cambie el valor de esa variable, ¿sí? Entonces, eso se va a ejecutar así. Vamos a hacer la prueba. Bueno, iniciamos nuestro programa y el contador vale 1. Muy bien, vale 1. Ahora, viene aquí. 1 es menor a 10, verdadero. Entonces, va a mostrar esta frase. 1, Paraguay campeón. Así es como lo hemos dejado. Muy bien, pero ¿qué pasa después de mostrar el mensaje? Se encuentra con esta expresión, ¿sí? El contador ahora vale ¿cuánto? Vale 1. Entonces, 1 más 1 es 2. 2 se almacena dentro de la variable contador, o sea que ahora contador vale 2, ¿sí? Entonces, en vez de 1, voy a tener 2, ¿sí? Se va a guardar encima de contador, se va a borrar el valor viejo, vamos a decirlo así, y se va a guardar el valor nuevo. Ahora contador vale 2. Viene aquí, vuelve aquí y se va a evaluar. Bueno, y esa es la principal diferencia con el if, ya que el if se evaluaba una sola vez, pero el while se evalúa diferente cantidad de veces. Bueno, entonces ahora, ¿cuánto vale el contador? El contador ahora vale 2. Entonces, 2 es menor a 10. Sí, es menor. Entonces, viene aquí, se muestra nuevamente el mensaje una vez más y vuelve a esta línea, a la línea de código que está aquí. Ahora el contador, ¿cuánto vale? Vale 2. Entonces se hace 2 más 1 es 3 y 3 se guarda nuevamente encima del valor anterior de contador. Entonces en vez de 2, ahora el contador ya vale 3. Muy bien, y así, 3 es menor a 10, es menor a 10. Entonces se va a ejecutar nuevamente el código, ya 3 veces, y viene aquí. Bueno, ahora el contador, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale 3? 3 más 1 es 4. 4 se guarda ahora como nuevo valor de contador y vuelve a hacer la pregunta. Ahora el contador vale 4. Y va a ser 4 es menor a 10, si es menor a 10, entonces es verdadero, se ejecuta nuevamente el bucle, se repite el código y así va a incrementar nuevamente el contador es 4, le sumo 1 y ahora vale 5. Muy bien, ahora pregunta, ¿5 es menor a 10? Sí, es menor a 10, es verdadero, entonces vuelve a mostrar un mensaje. Y aquí vuelve a incrementarse el contador, 5 más 1 es 6, entonces 6 es el valor ahora del contador, 6 es menor a 10,
sí. Entonces vuelve a ejecutar, muestra otro mensaje y aquí así. Va incrementando el contador, ahora vale 7 y pregunta, ¿7 es menor a 10? Es menor, entonces muestra otra vez. Incrementa nuevamente, 7 más 1 es 8, ahora vale 8 el contador. Pregunta, ¿8 es menor a 10? Sí, entonces muestra nuevamente el mensaje, incrementa el contador a 9. Ahora, 9 es menor a 10, sí, muestra de nuevo el mensaje. Y ahora el contador, fíjense, 9 es el valor del contador, ahora le sumo un 1, ya es 10. Entonces el contador ahora vale... Perdón, el contador ahora vale 10 y ahí está el 10. Ahora viene aquí y fíjense lo que pasa. ¿10 es menor a 10? No. La condición ahora resulta ser falso, ¿sí? Cuando la condición es falso, ya no entra en el bucle, ¿sí? Pasa directamente al final y al siguiente proceso, que puede haber otro código aquí, otro if o lo que sea, ¿sí? Como que no hay nada más, entonces termina la ejecución del programa y finaliza la ejecución propiamente dicha. Veamos cuántas veces se han impreso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces. ¿Qué pasó aquí? Solamente se ha impreso 9 veces. ¿Sí? 9 mensajes. Solamente 9 veces se ha ejecutado el mismo código. Se ha repetido solo 9 veces. Y eso es a causa de que yo le he puesto la condición que decía que va a ir del 1, ¿sí? Del 1 al 10. O sea que en realidad va del 1 al 9, ¿sí? Se ejecuta 9 veces. Bueno, ¿qué pasa si yo cambio la condición? Si pongo menor o igual a 10. Si pongo que es menor o igual a 10, entonces cuando la variable valga 10, ¿qué va a ocurrir? Va a venir aquí y va a preguntar, ¿10 es menor o igual a 10? Es igual, ¿verdad? Entonces esta condición es verdadera, va a venir aquí y allí se va a completar el ciclo que faltaba, ¿sí? Entonces 10 y ahora 10 más 1 es 11, ahora sí que 11 vale el contador. Y aquí va a venir a dar 11 es menor o igual a 10. No es menor y tampoco es igual, entonces la condición es falso. Y ya no va a volver a ejecutarse. Va a venir aquí y va a terminar el programa. Bueno, así es como yo debería escribir el código si es que quiero que se ejecute 10 veces. Como vemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces se ha ejecutado. Bueno, hay una regla que dice que si el contador inicia en 1, entonces en mi expresión tengo que poner menor o igual al número de veces que quiero que se ejecute. ¿Sí? En este caso son 10. Si quiero que se ejecuten 20 veces, tengo que poner 20 aquí. Entonces, esa es la regla. Si comienza con 1, tiene que ser la condición menor o igual al número límite. Si comienza el contador, normalmente si comienza el contador en 0, entonces ahí sí puedo poner menor a 10, ¿sí? Ya que él va a iniciar en 0 y va a ser la primera iteración, va a ser la iteración 0, después el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces cuando el contador valga 10, en realidad ya no va a importar porque ya se habrán ejecutado 10 veces o la cantidad de veces que yo ponga aquí, ya que el contador comienza de 0, ¿sí? Son dos formas en las cuales yo puedo utilizar los contadores. En mi caso, voy a utilizar el 1, ¿sí? Va a ir del 1 y acuérdense de poner que sea menor o igual al límite, que en este caso es 10. Muy bien. Entonces, vamos a hacer la prueba. Ahora ejecutamos. Y vemos ahí que en un ratito se hace todo el procedimiento que yo les expliqué detalladamente aquí. El procedimiento que yo detalladamente les expliqué aquí, la computadora lo ha hecho en un abrir y cerrar de ojos. Ha tardado 0 segundos, o sea que ha tardado
menos de un segundo en ejecutar todo eso que yo he dicho. Muy bien. Para que vean que el valor de la variable contador va cambiando cada vez que se ejecuta el código, entonces pueden imprimirlo aquí. Por ejemplo, en vez de 1, yo voy a imprimir aquí el contador, ¿sí? Entonces, contador más Paraguay campeón. ¿Qué va a ocurrir? Vamos a hacer la prueba de escritorio para entender el funcionamiento de nuestro pequeño programa. Bueno, cuando se inicia la ejecución, cuando yo le doy a ejecutar, lo que va a hacer rápidamente el compilador y el intérprete de Java es crear, lo primero que va a hacer es crear entonces una variable llamada contador, ¿sí? De tipo int, que va a tener el valor 1, como ya hemos visto antes. Va a venir aquí, va a encontrarse con una estructura repetitiva del tipo while, en donde va a hacer primeramente la pregunta. ¿El contador cuánto vale? Vale 1. Entonces, 1 es menor o igual a 10. Sí, es verdadero. Entonces va a entrar dentro del bucle y lo primero que va a hacer es esto, ¿sí? Va a imprimir la frase contador. ¿Cuánto vale el contador? Dijimos, vale 1. Entonces, en vez de contador, va a mostrar el valor 1 y le va a concatenar o le va a sumar lo que sería Paraguay campeón. Entonces, 1 Paraguay campeón va a ser el resultado. 1 y aquí la frase Paraguay campeón, ¿sí? Va a mostrarse así en la pantalla. 1 Paraguay campeón. Muy bien. Va a venir aquí, el contador vale 1, 1 más 1 es 2. 2 se va a guardar encima de nuestro contador original. Ahora el contador vale 2. Viene hasta aquí y vuelve a hacer la pregunta. Entonces, contador, ¿cuánto vale? Vale 2. 2 es menor o igual a 10. Es menor, es verdadero. Entonces va a venir aquí y va a ejecutar ahora. Pero ahora el contador vale 2. Entonces va a mostrar 2 Paraguay campeón, ¿sí? Entonces en vez de 1, ahora ya el contador vale 2 y va a mostrar ahí al lado Paraguay campeón. Muy bien. Y así, voy a ir incrementando el contador. Ahora el contador vale 3. Entonces 3. Y va a venir aquí, va a volver a hacer la pregunta. ¿3 es menor o igual a 10? Sí, es menor. Entonces es verdadero. Y aquí va a mostrar el contador, ahora vale 3. Entonces va a mostrar 3 Paraguay campeón. Y así voy a ir viendo cómo el valor de la variable contador va cambiando de acuerdo a cuántas veces yo esté ejecutando. Y así va a valer aquí, entonces va a valer 4 y se va a mostrar 4, ya saben, Paraguay campeón y así, ¿verdad? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 y cuando vaya a 11, cuando el contador valga 11, entonces, ¿qué va a ocurrir? 11 es menor o igual a 10, falso, ¿verdad? Es falso, entonces ni siquiera va a entrar, va a salir directamente. Muy bien, vamos a hacer la prueba, entonces debería salir 1, 2, 3, hasta 10, ¿sí? Le vamos a ejecutar y efectivamente se ha mostrado entonces la frase Paraguay campeón 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces como es que nos pedía aquí, ¿verdad? Entonces, en vez de hacerlo en forma manual, en vez de hacerlo poner 10 veces la misma frase, entonces utilizamos la estructura repetitiva while, que sería básicamente así. Entonces, obligatoriamente la estructura básica de un bucle sería así. Necesitamos inicializar nuestro contador, luego necesitamos poner la condición que se tiene que cumplir para que el bucle se siga ejecutando y al final tenemos que incrementar nuestro contador. Y aquí podemos poner lo que nosotros queremos ejecutar esa cantidad de veces, ¿verdad? Esa es la estructura básica entonces del bucle while. Entonces ahí tenemos contador, Paraguay campeón. Bueno, si yo quiero que esto se ejecute 5 veces, entonces lo único que tengo que cambiar es el límite que sería aquí. Y con eso voy a lograr que se ejecute solo 5 veces. Yo quiero que se ejecute una sola vez, entonces lo ejecuto
y ahí tengo que Paraguay campeón me muestra una sola vez. Y así yo puedo controlar como yo quiera o la cantidad de veces que yo quiera que se ejecute el código que está aquí. Si quiero que se ejecute 1000 veces, entonces le pongo como el valor 1000 y tengo ahí 1000 veces, en un ratito lo hizo, la frase Paraguay campeón. Y tengo el valor del contador que va cambiando por cada iteración o por cada vez que se ejecuta el código. Y ahí tengo 1000 veces la frase Paraguay campeón. Y de esa forma es entonces la utilidad que tiene el uso de los bucles, ¿sí? Bueno, eso en cuanto al bucle while. Lo mismo podemos hacer utilizando utilización del bucle do while, ¿sí? Con do while puedo hacer lo mismo, pero la sintaxis cambia. Primero tengo que poner do y al final, aquí tengo el bloque, y al final tengo que poner la pregunta o la condición. Do while, y la condición en este caso va a ser contador menor o igual a 10. ¿Sí? Aquí también voy a poner, originalmente era 10, entonces lo voy a dejar ahí. Y aquí tengo que poner un punto y coma al final. Esta sería entonces la estructura que debe seguir el bucle while. Obviamente también tiene que inicializarse el contador. Ya tenemos inicializado este contador, en realidad lo estamos reutilizando aquí, ¿verdad? Entonces voy a poner esto en comentario, es como si fuera que no existe, ¿sí? Cuando yo pongo esto en comentario es como si fuera que no existe y vamos a concentrarnos en esto, ¿sí? Entonces int contador igual a 1 y ahí tengo entonces el bucle do while. Muy bien, ahí lo tengo y al final yo tengo que incrementar el contador. Contador igual a contador más 1. Muy bien. Ahí está. Ese sería entonces la estructura del bucle do while. Y el mensaje puede ser el mismo, puedo utilizar el mismo mensaje. Y ahí vamos a ver cómo se comporta. Le doy a ejecutar. Y entonces ahí tengo de la misma forma 10 veces la frase Paraguay campeón. Muy bien. Entonces, como ven, es un poquito diferente, pero la esencia del funcionamiento es la misma. De hecho, este do while se puede convertir en un while muy fácilmente. ¿Cómo lo hago? Fíjense, en vez de ponerlo al final, quito este punto y coma y lo pongo al principio. Y ahí se convierte en un bucle while. Con eso funciona de igual manera, pero escrito de diferentes formas, ¿sí? Y este while puedo convertir en un do while si es que si le corto aquí, le pongo la palabra do, lo pongo al final y un punto y coma. Con eso se convertiría en un bucle do while. Como ven, es muy sencillo de entender. Y el funcionamiento es el mismo. Para poder entender el funcionamiento, entonces podríamos hacer también la prueba de escritorio. Si ustedes quieren, si no entienden bien, entonces pueden hacer esta prueba de escritorio que ya les mostré cómo se hace. Muy bien. Aquí entonces vamos a poner la utilización del último bucle, que es la utilización del bucle for. Muy bien. La utilización del bucle for sería de la siguiente forma. Entonces, en vez de poner while, en vez de poner do, pongo for, ¿sí? Esto también voy a ponerlo en comentario para que no me genere errores. Muy bien. For. Y la inicialización, recuerdan, esta inicialización, int contador igual a 1, lo voy a hacer dentro del paréntesis, ¿sí? Sería como una forma abreviada de escribir ya sea un do o un do while o un while, ¿sí? Entonces ahí tengo for, primero inicializo la variable, luego tengo que poner lo que sería la condición, que ya sabemos que es hasta 10, muy bien. Y al final, sí, fíjense, siempre separado por punto y coma, ¿sí? Al final, entonces pongo el incremento, que es este, ¿sí? Contador igual a contador más 1. Muy bien.
Y ahí está. Muy bien. Ahí lo tengo. Al final no hace falta poner un punto y coma. Lo que sí tengo que poner es la apertura y el cierre de llaves. Con eso ya tengo creado la estructura repetitiva for. Y lo único que tengo que hacer es poner dentro lo que quiero que se ejecute, ¿sí? Ahí está. Entonces, con eso ya tengo resuelto el problema, ¿sí? Es como hacer un do o un while, pero en forma más abreviada. Tiene la inicialización del contador, que lo tenemos también aquí. Tenemos lo que sería la condición, que es esta, que lo tenemos aquí dentro del while. Y tenemos también el incremento del contador, que sería esta parte. Entonces, básicamente tiene las mismas partes, solo que se escribe de forma diferente. Le doy a ejecutar y como ven, se imprime de vuelta 10 veces la frase Paraguay campeón. Entonces, si quiero 5 veces, ya saben cómo, le pongo 5 menor o igual a 5, que el contador sea menor o igual a 5 y me imprime entonces 5 veces. Y de esa forma entonces puedo hacer uso de cualquiera de las estructuras que hemos estudiado. Entonces, de igual forma, el bucle for se puede convertir en un while si es que hago esto. Fíjense, el contador lo pongo afuera, en vez de for le pongo while y en vez de poner aquí le quito esto y lo pongo al final el incremento. Entonces con eso funcionaría de igual forma. Haciendo esos pequeños cambios se convierte en un while y funciona de igual forma. También, como ya hemos visto, puedo convertir esto en un do while de esta forma, agregando un punto y coma al final. Y funciona correctamente. Puedo convertir esto en un for, ¿sí? Esto puedo traer aquí, puedo cortar, en vez de do puedo poner aquí, en vez de while pongo un for. Y la inicialización lo incluyo dentro del paréntesis y el contador, el incremento, lo pongo aquí con un punto y coma, le quito y lo único que tengo que hacer es quitar este punto y coma ahí y ya tengo entonces creado mi for y funciona perfecto. Entonces, como ven, son muy parecidos los tres tipos de bucle o estructuras repetitivas que tengo en Java. Bueno, una forma abreviada de escribir esto lo tiene Java. Por ejemplo, en vez de escribir contador igual a contador más 1, yo puedo poner contador más más. Con el contador más más lo que hago es representar lo que sería este mismo código. Contador igual a contador más 1. Entonces, en vez de escribir eso, puedo poner contador más más y se incrementa automáticamente entonces en este caso el contador. También puedo hacer lo mismo para utilizarlo, por ejemplo, voy a hacer un comentario aquí y voy a poner aquí. Lo mismo puedo hacer en un bucle do while. En vez de poner contador igual a contador más 1, puedo poner contador más más y va a funcionar correctamente, va a hacer su trabajo. Lo mismo puedo hacer dentro de un bucle while, que es este, y en vez de escribir esto pongo contador más más y va a funcionar también de igual manera. Muy bien, ahí queda entonces un poquito más corto, pero si ustedes lo prefieren, si lo entienden mejor así, lo pueden dejar de esa forma. Muy bien, entonces este sería, como ven, pueden utilizar cualquiera de las estructuras repetitivas para solucionar este tipo de problemas. Muy bien, con eso entonces ya estaría resuelto el ejercicio 31. Entonces podemos hacer una diferenciación clara entre estos tres tipos de bucle, el for, el while, el do while, y podemos decir que en el while sabemos cuando queremos parar de repetir eso, entonces lo ponemos en la condición. Lo mismo hacemos con el do while, pero la diferencia es que en el do while cuando necesitamos hacer o repetir al menos una vez la ejecución, es ideal el uso entonces del while, porque sí o sí se ejecuta al menos una vez en el bucle, ¿sí?
También vimos que en el for, por ejemplo, lo que le diferencia de los otros bucles es que sabemos allí cuántas veces se va a repetir, ¿sí? Podemos definir nosotros cuántas veces exactamente queremos ejecutar el bucle. Muy bien, esto entonces dependiendo del tipo de ejercicio o dependiendo de la práctica que tengamos, podemos utilizar uno u otro bucle. Muy bien. Ahora el ejercicio 31, como hemos ya visto, ya quedó muy claro. Si no ha quedado claro, entonces pueden volver a repetir el video, volver a hacer las pruebas de escritorio y por sobre todo realizar las prácticas ya sea en su celular o en su computadora. Muy bien. Voy a dejarles entonces con lo que le he mostrado con el primer ejemplo, los desafíos del ejercicio 32, 33, 34, 35, 36 y 37, donde se va utilizando principalmente lo que sería el contador, ¿sí? Por ejemplo, aquí pide en el 32 crear un programa que imprima del 0 al 10 de manera ascendente. Entonces, en ese caso, debería inicializarse el contador en 0 e ir hasta 10, ¿sí? Entonces voy a imprimir el contador y me va a mostrar en la pantalla 0, 1, 2, 3 hasta 10, ¿verdad? En este caso, el 33 no es del 0 al 10, sino es del 1 al 10. Entonces, allí debo hacer un cambio para que me muestre a partir del 1. Aquí me pide imprimir los primeros 30 números enteros y positivos, entonces debo imprimir del 1 al 30. Aquí me pide imprimir del 10 al 0 de manera decreciente, entonces tengo que iniciar del 10 e ir hasta el 0. Aquí me pide imprimir los siguientes números pares, en este caso se tienen que imprimir 2, 4, 5 hasta llegar a 100, ¿sí? Entonces solamente los números pares. Aquí me pide imprimir lo que serían los números del 20 a 50, pero de 5 en 5, o sea que voy a imprimir 20, después 25, 30, 35, 40, 45 hasta 50. Entonces esos son los desafíos que les dejo aquí al final del video y lo vamos a ver cómo podemos hacerlo como siempre lo hacemos en el siguiente video. Entonces, buena suerte y a practicar mucho y nos vemos en la siguiente clase.